Capítulo 1 de la ciencia de las buenas ideas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad? Hay tantas definiciones de creatividad como autores que lo hayan intentado. Incluso hay quienes consideran directamente que no se puede definir, como el físico David Bohm, cuando afirma, según mi punto de vista, la creatividad es algo, según mi punto de vista, la creatividad no es algo que se pueda definir con palabras. Lo curioso que es que así comienza el libro de David Bohm sobre la creatividad, en Barcelona, Cairo 2002. Con ese principio, la gran pregunta es cómo se la arregla para escribir las 184 páginas restantes. Sin duda, hay versiones diferentes de la creatividad para la educación, el arte o los negocios, y puede que la llamen de distintas maneras, innovación, resolución de problemas, hasta emprendimientos. Ya hablaremos de algunas de estas características con el pensamiento divergente, el insight o la fijación funcional, pero aquí trataremos de ponernos de acuerdo sobre el concepto de la idea creativa, ya sean las artísticas, las científicas o las híbridas, que ponen en juego distintos elementos de la profesión y de la personalidad. Si bien siempre se ha debido a un intento por entenderlas, si bien siempre ha habido un intento para entenderlas, lo cierto es que la ciencia de las ideas es hija del siglo XX, cuando desde la psicología, las incipientes neurociencias y los estudios sobre el arte quisieron poner el escalabel a la creatividad. Si bien siempre se ha sabido, si bien siempre ha habido un intento por entenderlas, lo cierto es que la ciencia de las ideas es hija del siglo XX, cuando desde la psicología, las incipientes neurociencias o los estudios sobre el arte quisieron ponerle el cascabel a la creatividad. Así nacieron diversas revistas científicas, el Journal of Creative. Así es como nacieron diversas revistas científicas, sociedades de investigación, con sus congresos internacionales y por supuesto grupos específicamente y por supuesto grupos que específicamente la incorporaron como un tema para sus experimentos y elucubraciones. Hacia la década de 1950, por ejemplo, nació el Instituto de Personalidad e Investigación Social, IPART por sus iniciales en inglés, dedicado a entender que distingue a las personas creativas del resto. Analizaron a científicos, artistas y, en particular, arquitectos innovadores. Se les daba distintas tareas para pensar fuera del molde y analizaban sus respuestas en las que encontraron un alto grado de flexibilidad cognitiva, curiosidad y buenos dotes de comunicación. Como veremos más adelante, la inteligencia extrema no es necesariamente parte de la ecuación. También aparece la noción de que, para ser creativa, una idea debe acercarnos a una nueva manera de ver las cosas y, quizás, a una solución novedosa. Si bien parte del estudio se ha perdido, es fascinante pensar en arquitectos reunidos en el campus desafiando ideas, gastando lápices y martinis. Más allá de estos estudios en creativos, la idea no son un regalo de las musas para unos pocos, como dicen Kevin Johnson en uno de sus álbumes en vivo. Las canciones no son de nadie, o, en otras palabras, son de todos. Como las ideas, todos podemos cultivarlas, enfrentarnos a los problemas y verlos desde otro lado. Eso es lo que la ciencia está tratando de entender desde hace unas décadas. Según una investigación, en los últimos 25 años aparece un número de trabajos sobre la innovación en el trabajo, el rol de la personalidad y la inteligencia en el pensamiento divergente y el desarrollo creativo para generar ideas productivas. En este tiempo, el cerebro ha hecho su entrada triunfal al estudio de las ideas. Ya venía pidiendo entrar, incluso cuando entre los siglos XVIII y XIX, Frank Gall y sus fenólogos trataban de encontrar el lugar en el cerebro que fuera sede de la creatividad, palpando cráneos en busca de chichones de genialidad, sin mucho resultado por medio. Conocemos el mundo a través de los sentidos, sí, pero a veces no alcanzan. Tocar cabezas no parece ser una metodología muy fina para entender qué hay dentro. La tecnología nos permite expandir esos mismos sentidos.
inventando aparatos para ver lo pequeño o lo lejano, escuchar lo inaudible con nuestros oídos, aspirar el cerebro del lado de adentro. De alguna manera la tecnología aporta las prótesis. De alguna manera, la tecnología aporta las prótesis necesarias para mirar más allá de lo que podemos y así las técnicas de análisis de imágenes cerebrales, como la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma, pasan a ser artistas del pasan a ser artistas del contraespionaje para pescar ideas entre los diálogos neuronales. Por su parte, la psicología aporta test que, más allá de la inteligencia necesaria para arribar a soluciones únicas y lógicas, miden la posibilidad de ver los problemas de una manera diferente, que diverge de lo normal y podríamos llamar creativa. Habrá más sobre esto en el capítulo siguiente. Escuchar al cerebro, escuchar al cerebro trae voces Escuchar al cerebro trae, a veces, voces inauditas. Existe el famoso neurómito que afirma que los humanos no tenemos un cerebro sino dos, el derecho e el izquierdo. Cada uno de sus funciones y Existe un famoso neuromito que afirma que los humanos tenemos un cerebro izquierdo y un derecho, cada uno con sus funciones y posibilidades. Más que mito, es claramente una exageración. Y vale la pena escudriñar su origen. En la mítica década de 1960 comenzó a tratar a pacientes con epilepsia severa, que tenían riesgo de que se perdiera el control de todo el cerebro, con una cirugía que dividía el encéfalo en dos, con un fino corte central a través del cuerpo calloso, un anillo blanco que se representa, un anillo blanco que representa la única sola con un anillo blanco que representa la única sola ah, un anillo blanco que representa la única zona de comunicación neuronal entre los dos hemisferios. La idea era que si evitaba la propagación del foco epiléptico, quedaba circunscripto a una única área cerebral. Uno de esos pacientes, que llamaremos WJ, fue estudiado por dos próceres de la neurociencia, Roger Sperry y Michael Gazzaniga, quienes llegaron a la conclusión de que, bajo esta condición extrema del cerebro dividido, podía identificar áreas del lado derecho o izquierdo con funciones diferentes. Así surgió la idea de un cerebro izquierdo, más racional y encargado de funciones tales como el lenguaje o el cálculo matemático, y uno derecho, el emocional, que procesa la información no verbal, cierta noción de especialidad, cierta noción de espacialidad y, de alguna manera, algunos procesos artísticos. Estas expresiones del cerebro dividido están bastante de acuerdo con los efectos de lesiones en lugares específicos, como por ejemplo lesiones en el hemisferio izquierdo que traen problemas en el habla, mientras que su equivalente del lado derecho podría modificar la entonación y emocionalidad de las palabras. Asimismo, en algunos de los casos los pacientes con trastorno en la corteza izquierda del cerebro se notó que de pronto aparecía una fuerza creadora que hasta entonces no se le conocía, y eran capaces de pintar o componer música de una manera completamente diferente a lo que se esperaba de ellos. Esta idea devino en conocimiento popular, y hasta podemos encontrarla en memes y sobrecitos de azúcar, con consejos para estimular las funciones derechas o izquierdas del cerebro. Una vez más, en un pro Una vez más, es un poco exagerado. En condiciones normales, el cerebro funciona como un todo, y es necesaria la comunicación permanente entre las partes para desempeñarse de manera correcta. Pero cayó muy bien en el mundo artístico, y un gran ejemplo son las lecciones de Betty Edwards, profesora de pintura en California, plasmada en su hermoso libro Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Se trata de ejercicios destinados a encender el hemisferio creativo y de alguna manera apagar las áreas más racionales y censuradoras de nuestra mente. Muchos somos negados por completo para el dibujo o la pintura, según Edwards. Esto se debe a que no logramos actuar cerebro derecho. Esto se debe a que no logramos actuar cerebro derechamente y todo el tiempo juzgamos nuestras obras, lo cual todo el tiempo juzgamos nuestras obras, la cual nos inhibe e impide ser verdaderamente creativos. Un ejemplo es dibujar un retrato a partir de una fotografía.
Trataremos de ser certeros, precisos, representativos en los rasgos y en las sombras del rostro a copiar, y fallaremos de manera estrepitosa. El método Edwards propone algo muy simple: dar vuelta al objeto a copiar. Así ya no estaremos dibujando una cara, sino una serie de líneas y texturas, y de acuerdo con su teoría lograremos apagar el hemisferio izquierdo. Para finalizar, se trata de dar vuelta a nuestro dibujo y mágicamente veremos que es mucho mejor de lo que pensábamos. Veamos otro de los ejercicios que propone, Veamos otro de los ejercicios que propone Betty Edwards para encender nuestra creatividad derecha. Se trata de dibujar una imagen especular del siguiente dibujo que va a estar en la foto de este capítulo. Pero tiene sus trucos. Una primera posibilidad es dibujar la forma simétrica del lado derecho, copiando las líneas como si fuera un espejo, y sin pensarlo demasiado, como si fuese una... Pero tiene sus trucos. Una primera posibilidad es dibujar la forma simétrica del lado derecho, copiando las líneas como si fuese un espejo, y sin pensar demasiado. Seguramente les quede un jarrón muy bonito. ¿Listo? Ahora prueben de nuevo desde cero con una nueva copia del dibujo. La segunda parte del ejercicio consiste en pasar el lápiz por la línea ya existente, nombrando en voz alta las partes que parecen representar una cara: la frente, los ojos, la nariz, la boca y el mentón. Luego de dibujar, traten de dibujar la imagen espectacular de nuevo. Quizá experimenten que se traban, que no pueden hacerlo correctamente, y en todo caso, que el resultado no es digno de exponerse en el laburo. Y en todo caso, el resultado no es digno de exponerse. Edwards considera que el nombre de las partes del rostro encendieron el hemisferio izquierdo del cerebro, lenguaraz y delatador, que impide dibujar de manera libre y feliz. Está bien, algo pasa entre estas dos ideologías cerebrales de derecha e izquierda que merece ser estudiado y analizado, pero el derecho es que todos tenemos un hemisferio pero el hecho es que todos tenemos un hemisferio derecho capaz de crear más allá de lo establecido. Así que de nuevo, ¿cómo es que algunos lo ejercitan más? ¿Será su historia lo que heredaron de papá y mamá? ¿La educación sentimental? Preguntas aún sin respuestas en la ciencia de las ideas. La punta de la lengua. Más allá de las maravillas de nuestro idioma, a veces se queda corto y necesitamos una catarata de vocablos para que lo que en otra lengua se resuelve mucho más fácil. Este es, de hecho, el caso de lo que en inglés se conoce como insig. Es, este es, de hecho, el caso de lo que en inglés se conoce como insig, pero que si tratamos de buscar en un diccionario, daremos vueltas de múltiples maneras para tratar de definir el concepto. INSIC: idea, reflexión, comprensión intuitiva, inspiración, percepción intuitiva, introspección, visión interior, reconocimiento intuitivo, perspicacia, inteligencia intuitiva, destello intuitivo, comprensión repentina. Percepción, perceptibilidad, entendimiento, intuición, consciente, introspección, vislumbre, revelación, intuición, realización, apreciación, capacidad de penetración, clarividencia, comprensión, visión interior, descubrimiento súbito, iluminación repentina, comprensión súbita, comprensión interior, visión intuitiva, conocimiento intuitivo, discernimiento, penetración, tino, intelección y discernabilidad. O sea, INSIG, sí, eso es lo que nos llega de repente, el momento ajá. Eh, o sea, INSIG, sí, eso es lo que nos llega de repente, el momento ajá o eureka de la vida. También podemos tratar de emprender una ciencia del INSIG, comprender de dónde vienen esas ideas e institución repentina. Comencemos por algunos grandes INSIGs de la historia para trabajar de entrever algún rasgo en común de estos agaces. La invención de la imprenta. Sabemos que Jonah Hex
Sabemos que John Gutenberg revolucionó el mundo con su imprenta de tipos móviles, pero ¿qué hacía Gutenberg antes de andar revolucionando el mundo? Se paseaba por Mainz diciendo, ay, ya voy a intentar algo increíble, y de pronto le apareció la idea. Nada de eso, era un excelente herrero, fundidor de metales y un gran conocedor de las prensas que se utilizaban para obtener jugo de fruta. La primera imprenta fue, después de muchas pruebas, una prensa para uvas adaptada a la que podía adosar dos tipos móviles de letras. La primera imprenta fue, después de muchas pruebas, una prensa para uvas adaptada a la que se podía adosar los tipos móviles de letras con moldes de hierro fundido. Nada de ink, años de trabajo. ¿Y qué hacían los hermanos Wright antes de andar inventando el aeroplano? ¿Eran bicicleteros? Eran bicicleteros. Quizás, luego de años de perfeccionarse en el arte de la fabricación de bicicletas, apareció la idea de agregarle alas, y el resto es historia, hasta que en 1903, el primer vuelo de 12 segundos y 36 metros de corrido. Se cuenta que George de Mestral solía salir a pasear con su perro por el campo, pero al regresar debía pasar bastante tiempo quitando uno a uno los pequeños abrojos que se le habían pegado al pelo del animal. Así llegó a preguntarse cómo es que se pegaban tan tosudamente y costaba quitarlos. En algún momento sacó el microscopio que llevaba en el bolsillo, los científicos siempre andamos con un microscopio en el bolsillo, y observó que los abrojos tenían unos pequeñísimos anzuelos y microganchos que se enredaban en el pelo. Así tuvo la genial idea de inventar el velcro, un tejido que une temporariamente dos piezas de tela. Claro, en la historia le falta decir que de Mestral era un genio e inventor, con la información suficiente como para apropiarse de ese INSIG. Así podemos concluir que el INSIG no es un tan repentino, sino viene en un largo proceso de incubación de las ideas. En las palabras de Louis Pasteur, otro insigtero fabuloso, la suerte solo viene de las mentes preparadas. Este momento, ha sido un objeto de numerosas investigaciones dentro de la psicología y la neurociencia. Por ejemplo, John Conyers y Mark Breman han estudiado los procesos mentales que llevan a ese descubrimiento repentino. La conclusión es que este INSIG es resultado de la reorganización o reestructuración de los diferentes elementos de un problema, aun cuando no haya sido interpretado previamente. Este conocimiento, que viene de golpe, también es responsable de cuando caemos en un chiste que de pronto nos hace gracia o de identificar una forma en un fondo borroso. Al ser un fenómeno inconsciente y que emerge sin previo aviso, es diferente a la modalidad de resolución de problemas que se suele estudiar en otras áreas de la psicología o la educación. Una manera de estudiar este proceso es por la asociación compuesta. Se le presenta a las personas tres palabras y se les pide que propongan una única palabra que se les pueda asociar a cada una de ellas. Mientras tanto, se puede registrar la actividad cerebral que muestra cómo se van activando distintos circuitos hasta que la idea llega de pronto a la lengua. La procesión va por dentro del cerebro hasta que se hace consciente y hablando de palabras. Yo pronuncio tu nombre. En las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna. Federico García Lorca. Yo pronuncio tu nombre. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las glotonantes, se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espumas, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, nos dice Pablo Neruda con sabiduría de poeta. Y aquí le haremos homenaje buscando el significado de la creatividad, la definición de las buenas ideas que nos forman parte. De alguna manera, la creatividad es una moda reciente. El mercado, al menos en los diccionarios. La Real Academia Española definió el vocablo recién hacia 1992 como facultad de crear, capacidad de creación. Y así volvemos una y otra vez al inicio. La creatividad es crear cosas creativas. Si incluimos el inglés, tendremos definiciones específicas para rato, de 1945 en adelante.
Proceso para formar ideas o hipótesis, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. Aptitud mental y técnica del pensamiento. Capacidad de actuación de las potenciales creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales. Aptitudes características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Habilidad de producir formas nuevas. Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas. Disposición para crear que existen entre estado potencial en todo individuo y en todas las edades. Acto que produce sorpresa al sujeto en sentido de que no lo reconoce como producción anterior. Habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina. Capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de transformarlas nuevas dadas de tal manera que sirven para la solución general de los problemas dados en una realidad social. Procesos metacognitivos de autorregulación, en el sentido de la habilidad humana para modificar voluntariamente su actividad psicológica propia y su conducta, o proceso de su conducta o su proceso de automonitoreo. Y acá los quiero ver. Proceso de ser sensible a los problemas, a las diferencias, a las lenguas. Proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc. De resumir una información válida, de definir las dificultades e identificar el elemento no válido, de buscar soluciones, de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias, de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y por último comunicar los resultados. Y acá también. Forma de solucionar problemas mediante instrucciones o una combinación de ideas de campo muy diferentes de conocimiento. Capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relacionan con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. Y siguen las firmas. Se han contabilizado más de 400 acepciones a la palabra creatividad. Algunas muy creativas en sí mismas, por si fuera poco, sus caminos se cruzan con la idea de genialidad, inteligencia o inspiración, lo cual implica bastante las conversaciones en los pasillos de los congresos del área. En todo caso, podemos intentar tomar los conceptos comunes de estas múltiples definiciones. La creatividad es un proceso, o sea, algo dinámico, junto con una capacidad, la posibilidad de desarrollar ese proceso, de ser sensible a los problemas, podemos interpretarlos de manera adecuada y llegar a una solución que resulte novedosa. También se ha considerado una noción asociativa, como la sencilla definición de Steve Jobs: la creatividad es simplemente conectar cosas. Claro que para lograr conectarlas tenemos que entenderlas y haber transpirado bastante el camino. De alguna manera, la creatividad se puede asociar con ciertos éxitos en la vida, aunque siempre puede fallar. Ellis Paul Torrens, uno de los nombres más importantes de la ciencia de las ideas, siguió un grupo de 392 alumnos durante 12 años y comprobó que aquellos que rendían mejor en las pruebas creativas tenían a obtener mejores trabajos. Otro de los popes del creativismo fue Joy Guilford, quien intentó diferenciar las capacidades de inteligencia y creatividad, tratando de definirlas de manera independientemente. Independiente. Más que inteligentes, los creativos y los creativitos, dado que varios de estos trabajos se hicieron con niños y niñas, parecen que son curiosos, flexibles, sensibles, confiados y originales, como nuestros hijos o sobrinos, por supuesto. Más recientemente, Howard Gardner propone la creatividad, o bien la originalidad, como la denomina, dentro del conjunto de inteligencias que debemos fomentar. Y por último, dentro de esta degradación, dentro de esta gradación de formas de pensamiento, se ha vuelto muy popular el concepto de Edward de Bono, con sus técnicas de pensamiento lateral.
Para por fin ponerse de acuerdo, los científicos de las ideas llevaron a una definición estándar de la creatividad, que requiere tanto la originalidad como la efectiva de las soluciones que se generen. Bajar a tierra las ideas que le dicen. Claro está que no hubiera sido del agrado del poeta Olivero Girondo, quien, si algo no le podía perdonar a una mujer bajo ningún pretexto, era que no supiera volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducir. Girondo se quedaría entonces con la primera parte de la definición estándar, que sean originales, novedosas, pero no es suficiente para los presoicos psicólogos. Por su parte, la imaginación es algo que nos recuerda a Shakespeare en Su sueño de una noche de verano. El lunático, el amante y el poeta no son nada sino la imaginación. Sin embargo, el querido William, la creatividad también debe ser efectiva o, en otras palabras, utilitaria. De alguna manera, esto les otorga valor a las ideas. El tiempo es dinero y las ideas también. Quizás eso nos lleva a la definición de innovación, al menos desde el mismo punto de vista utilitario. La comercialización de una invención original, aunque recordemos que esta definición variará de país en país, ya que es la base que permite o no otorgar una patente. ¿Y la inspiración, entonces, qué papel juega en la creatividad? Ninguno. Nuevamente, es tan difícil que definir que nos costará ponernos de acuerdo. Nuevamente, es tan difícil de definir que nos costará ponernos de acuerdo en su significado. Quizás sea interesante pensar la inspiración como la fuente de las ideas creativas, sino como una consecuencia. Tengo ideas, luego me inspiro, y no al revés. Por suerte, en algo coinciden las distintas definiciones y conceptos sobre la creatividad. Se distancian de la idea del genio y advienen que, de nuevo, no hay tanto acuerdo en cuanto a su definición. Sabemos que genios eran unos dioses menores de la época romana. Cada niño lo tenía como ángel guardián y, en el caso de las niñas, venían de fábrica con la protección de la diosa Juno. Luego la palabra fue derivando hacia el concepto de personas excepcionales que producen obras originales y únicas. Con la irrupción de los tests de inteligencia, hasta se le podía poner número a la genialidad, aunque hoy en día, como veremos, no muchos acuerdan con el número mágico de 140 de coeficiente intelectual, por encima del cual supuestamente aparecen los genios y las genias. Lo que es seguro es que nadie nace del todo genio. Puede haber una propensión innata a la inteligencia, pero todo depende del ambiente, de la educación y la cultura en que la persona crezca. En el debate de la naturaleza-cultura hay un empate técnico, con ciertas ventajas para el lado de la cultura, como por ejemplo la posibilidad de desarrollar distintas actividades creativas. Einstein con su violín, Galileo con el interés en las artes visuales, Mendel con la jardinería, entre otros. Genio se hace, no se nace, escribió Simone de Beauvoir. La otra noche te esperé bajo las lluvias 10.000 horas. Ya vimos que la ciencia de las ideas indica que, de alguna manera, el hábito hace al monje. La creatividad vendrá después de mucho trabajo previo. Está bien, pero ¿cuánto trabajo? El escritor Malcolm Gladwell popularizó la idea de las 10.000 horas, la cantidad mínima de práctica que en teoría se debería tener para dominar un arte o una técnica. Gladwell trae a colación algunos ejemplos bastante simpáticos. Los Beatles tocando unas 10.000 horas en Hamburgo antes de verdaderamente ser los Beatles. Bill Gates y amigos programando durante 10.000 horas antes de fundar Microsoft con un sistema operativo que funcionara. La idea viene de investigaciones del profesor Anders Ericsson, quien analizó a intérpretes profesionales del violín y encontró que los que se podían considerar más virtuosos y exitosos habían estudiado esa cantidad de horas hacia los 20 años de edad. Pero resulta que el número es bastante artificial, un promedio más que una base. Importa tanto la cantidad de horas como, sobre todo, la calidad del aprendizaje y la práctica. Un buen maestro puede ser una opción superadora a 10.000 horas, que pueden ser necesarias, pero no suficientes. Asimismo, no cualquiera que pase esas horas en una tarea llegará a ser un gran virtuoso. Importa el contexto, la edad en la que se comience, la motivación y hasta cierto punto cierta premonición genética.
En un estudio de jugadores de ajedrez, las 10.000 horas se tradujeron en un rango de 728 a 16.120 horas de práctica para llegar a ser un maestro del juego. Por otro lado, Erickson también comprobó que las reglas de las prácticas deliberadas, en todo caso, se aplican a campos con mucho desarrollo, reglas y competitividad, y no necesariamente se aplican las 10.000 horas a ser un virtuoso en la jardinería, en la docencia o la electricidad, entre otros. El proceso creativo es largo, sí, pero no podemos decir cuán largo. Ya lo decía Miguel Ángel cuando el Papa Julio II le preguntaba cuándo terminaría de pintar la Capilla Sixtina, cuando la termine. Y tardó 5 años. Pero entonces, ¿por qué hay gente más creativa que otra? Si bien nos va a llevar un libro obtener una respuesta, aquí va un spoiler. No lo sabemos del todo. Como veremos más adelante, ciertas conexiones en el cerebro parecen influir. Las personas con ideas creativas logran conjugar redes neuronales y hacerlas trabajar en conjunto, más que aquellos que logran soluciones más tradicionales a los problemas. Lo mismo sucede con los músicos que improvisan, científicos que descubren una nueva solución o poetas que encuentran la metáfora justa, como analizaremos más adelante las redes cerebrales. A. Por defecto, cuando en teoría al cerebro no le pasa nada. B. De funciones ejecutivas. Y C. La que otorga relevancia a lo que hacemos. Son las tres que se activan e interactúan durante el proceso creativo. Incluso hay algunos intentos de reforzar la creatividad de estas tareas cerebrales de manera consciente, visualizando la actividad neuronal en pantalla para, de alguna forma, domar las ondas eléctricas del electroencefalograma. Es lo que se conoce como neurofeedback. Según los autores, es posible mejorar el rendimiento en las pruebas de creatividad cuando se controla en parte la actividad cerebral. También influye el temperamento, una parte de la personalidad que tiene como importante componente hereditario, aunque necesariamente debe combinarse con la posibilidad de pensar distinto, que viene en gran parte de la experiencia y el aprendizaje. Entre las variables temperamentales aparece ocupar un lugar importante el nivel de actividad, la tendencia a iniciar y mantener muchas acciones, que a su vez estimula a seguir trabajando y creando. Entre las dimensiones del temperamento, otra que se incluye en la creatividad es la apertura de las nuevas experiencias. Es más, las personas que están abiertas a nuevas aventuras pueden ver el mundo de manera diferente, literalmente. Hay estudios que reportan que pueden procesar mayor cantidad de información visual y combinarlas de maneras únicas. De alguna forma, son capaces de ver distintas posibilidades en un problema determinado. Ya exploramos más ideas sobre las ideas, desde la ciencia, por supuesto. ¿Cuánto vive una idea? Además de estas variables, está claro que las ideas no viven para siempre. Muchas tienen su ciclo de vida, y como en la teoría de la evolución, por selección natural, van cambiando y hasta reemplazándose unas con otras. ¿Cuánto vive una idea? ¿Cuánto tiempo debemos aferrarnos a una novedad, a un concepto original, a algo que en su momento cambió nuestra forma de mirar el mundo? Más allá de que todo el alumno de primaria sabe que en algún lugar de los Andes está escrito que las ideas no se matan, en ningún lado dice que no deba morir de muerte natural. A veces viejitas, otras olvidadas y otras simplemente con la satisfacción del deber cumplido, para dejar paso a otras ideas en edad de merecer. Algo así debe haber pensado John Bachman, un gurú de las ideas que desde su sitio edget.org entrevista y dialoga con algunas de las luminarias del siglo, a muchas de las cuales representa como editor, y año tras año publica un libro con algunas preguntas inquietantes que les hace a pensadoras, científicos, filósofos, tecnológicos y otras tribus. Así han pasado preguntas libros, como ¿de qué deberíamos preocuparnos? ¿Sobre qué has cambiado de opinión? ¿Cuáles son tus explicaciones favoritas por profunda, elegante o bella? ¿O cuál es tu idea peligrosa? Recorrer las respuestas, tanto en la página web como en los libros que salieron anualmente hasta el 2018, es una excelente guía para extraterrestres que quieran estar al día sobre qué anda pasando por la cabeza de esos humanos chiflados. En 2014 le tocó el turno a una pregunta revisionista. ¿Qué idea científica ya está lista para jubilarse? Basado en la noción darwiniana de que muchas veces es mejor eliminar un error que establecer una nueva verdad, Brockkamp acorraló a 175 votos, incluyendo ganadores del Nobel, genios certificados y luminarias de los libros y de la tele, para que le ayudaran a mandar las ideas perimadas a la cancha de bocha.
Según Brockman, la ciencia y sus ideas avanzan gracias a una serie de funerales. ¿Y cuáles son esas ideas merecedoras de pasar a mejor vida? Para el premio Nobel de Física Frank Wilczek, ya no tiene sentido la idea de la distinción entre mente y materia. Ahora que sabemos mucho sobre qué es la materia y algo sobre qué es la mente, la neurolingüística Steve Pinker sospecha que la idea de que nuestros comportamientos es la suma de los genes y el ambiente sostiene que ninguno de esos términos de la ecuación está bien definido, sino que se confunden unos con otros. Otro lingüista, Daniel Everett, propone aniquilar la noción del instinto o innato, ya que no son útiles como categoría. Otros se meten con la noción de ciencia. El historiador George Dyson, por ejemplo, sugiere eliminar la palabra "y" de la idea de ciencia y tecnología, que presume una inseparabilidad que puede no ser tal. La filósofa y excelente novelista Rebecca Goldstein se enoja con quienes vaticinan que la ciencia ha convertido a la filosofía en obsoleta. Sostiene que, por el contrario, el cientificismo necesita apoyarse en la filosofía. Más temeraria, se atreve a jubilar la misma noción de ciencia y reemplazarla por conocimiento. Sam Harris va en igual sentido, que aqueja de nuestras limitadas definiciones de ciencia y predica abandonar la idea de que esta ciencia es diferente de otras versiones de la racionalidad humana. Los amantes de la ciencia también tienen su lugar en estas preguntas. El actor Alan Alda quiere eliminar la idea de que las cosas son verdaderas o falsas. Un corset para poder ver el mundo de manera más amplia. Por su parte, el novelista Isaac McEwan se queja de la misma pregunta y propone eliminar la arrogancia de quien siente autorizado a jubilar ideas. Toda especulación seria y sistemática sobre el mundo merece ser preservada. Por el paredón de fusilamiento circula todo tipo de ideas. La geometría, el libre albedrío, el método científico, lo especial o único de los humanos, los modelos animales o las nociones del promedio de raza. Vale la pena pensarlo, las ideas han muerto, que vivan las ideas.